An O'Reilly Auto Parts gift card is the perfect gift for that hard-to-buy-for person. Give the gift of convenience from O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Rompiendo España, Soros. Para romper España no es tan fácil. España es mucha España. Aunque nos echen toneladas de nieve encima, salimos adelante. Somos un pueblo bravo. Somos un pueblo... Ahora soy consciente de que parece el mensaje del rey de España. No es el caso. Simplemente estamos reseñando este libro sobre el magnate George Soros, el cual, según nos cuentan, pues se propone romper España. La hispanidad como baluarte de unos ciertos valores tradicionales y religiosos, los cuales parece que no encajan con las ideas globalistas que tienen esta gente de hacer, pues, lo que ellos vienen a llamar un nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial en el cual, sencillamente pues estaríamos hablando de una unión de repúblicas socialistas a escala mundial. Para ello hay que destruir todos los valores tradicionales de la españolidad, de la hispanidad. Y bueno, este libro pues denuncia. Yo lo encontré al segundo día del confinamiento. Ahora cuando estoy grabando esto, ahora no estoy, todavía ya se ha pasado el confinamiento, aunque bueno, yo puedo decir que ya me he acostumbrado y que ha sido gracias a esta situación que me he decidido, también por la proliferación de streamers, que he visto algunos bastante buenos, y me he decidido a reseñar estos libros. Vamos con... un libro ciertamente muy interesante y que no está de más leerlo. Soros, rompiendo España. Yo encontré este libro durante los días del confinamiento, pues digo, no, tengo que buscar información, tengo que mirar a ver si me entero de algo, porque no me enteraba de nada. Yo no, totalmente a mis asuntos, a mis cosas, y no sabía, George Soros, pues no sabía ni quién era. En un principio yo no sabía nada, solamente tampoco me interesaba la política así. Ahora me ha empezado a interesar bastante más a raíz de todo esto. Y empecé a buscar y encontré, porque el que busca encuentra. Y encontré este libro. Biblioteca Homo Legends, Soros, rompiendo España. Nos habla sobre la figura de George Soros y nos habla sobre la estrategia que está desplegando, según los autores del libro, pues bastante no nos viene muy bien a España. Juan Antonio de Castro y Aurora Ferrer. Juan Antonio de Castro es doctor en Economía y profesor de Economía Internacional de la Universidad Complutense. Ha trabajado durante más de 20 años en las Naciones Unidas y es experto en América Latina y en África, en la lucha contra la pobreza, además de haber participado en misiones de paz del Consejo de Seguridad.
Según parece, pues es la persona que más sabe sobre la figura de George Soros, la cual pues ha estudiado en profundidad. Por su parte, Aurora Ferrer es periodista y apasionada por el análisis de inteligencia. Desarrolló un trabajo para un fin de máster y, bueno, pues precisamente el trabajo iba sobre este asunto. Este libro expone de forma bien estructurada pues todas las conclusiones de esta investigación. El libro es del 2018 y está publicado en la biblioteca Homo Legends. Y bueno, pues nada más empezar. Comienza el libro con una sentencia, con una cita muy esclarecedora. Dice: tsunami globalista y relativismo moral hacen que nos cueste cada vez más llamar a las cosas por su nombre y amenazan con convertirnos irremisiblemente en seres sin identidad y esclavos de lo políticamente correcto. Hombre, ciertamente sí, porque claro, la corrección política está muy bien y es necesaria, claro. Tenemos que ser correctos en todo, pero cuando se trata de denunciar, ¿cómo vas a denunciar siendo correcto? Yo me acuerdo ahora mismo de esta película Arma Letal 2, con Danny Glover y Mel Gibson. Una de las mejores. Bueno, a mí me gusta mucho Arma Letal 1, la 2... La 3 es la que menos me gusta, a pesar de Joe Pesci, que está genial. Y la 4 con Jet Li, pues tremenda. Son las películas de mi época. Y en Arma Letal 2, precisamente, Riggs y Murtaugh van tras la pista y, bueno, finalmente descubren quién era el organizador de toda la trama, ¿no? Pero claro, no pueden hacer nada porque es un diplomático que goza de inmunidad diplomática. Dice, tengo inmunidad diplomática. Solamente, además, vacila de ello. O sea, además. Es un problema. También me recuerda a algunos capítulos de la serie 24. La de Kiefer Sutherland. Es una serie impresionante. De principio a fin, yo no sé, creo la he visto entera. Ahora mismo quizás alguna temporada me ha faltado, pero la he disfrutado muchísimo. Yo he estado ahí esperando ahí a que vinieran los capítulos antes del streaming, antes del streaming. En cuantos de estos capítulos, la Watt y el agente Jack Bauer luchan contra el terrorismo y durante el curso de su investigación se encuentran con algo que hasta aquí podemos llegar. Esto es clasificado. Jack dice, pero Chloe, Jack, esto es clasificado. Aquí ya no podemos. Esto es algo muy gordo. Aquí hay gente de los altos cargos que están. Ya no podemos seguir investigando. Entonces es cuando el propio Jack Bauer pues se tiene que saltar la ley y se tiene que saltar todo y convertirse en un fugitivo y en un outlaw totalmente a fin de desenmascarar y de desenmascarar a los propios culpables. Se da la circunstancia de que el propio Jack Bauer se convierte en un delincuente, se convierte en un hombre buscado, en su afán de desenmascarar a los culpables que gozan de inmunidad, son los altos cargos. Hay algunos capítulos que era incluso el propio presidente. Era el mismo presidente que se había puesto ahí
Son, bueno, capítulos que yo recomendaría verlos a pesar de la violencia, porque no nos gusta la violencia. Entonces sí tienen mucha violencia estos capítulos y es por lo único, pero por lo demás son tremendos, son buenísimos, buenísimos. De lo mejor que he visto, o sea, lo mejor que he visto. La mejor serie que yo he visto en mi vida, la que más me ha enganchado, Alias. Y la segunda, 24. 24. Rápidamente lo digo. Pero por desgracia esto no es una película, es la vida real. Este libro pues nos habla claramente, da nombres de empresas y bueno, pues nos habla de todas las el modelo de retroalimentación que utiliza este hombre, en el cual pues disfrazadas como organizaciones dedicadas a promover y sin embargo pues tienen intereses ocultos, y nos habla claramente de cuál es el arma que utiliza, es la desinformación. Nos habla también de Gene Sharp con las tácticas de la no violencia. Nos dice que utiliza estas tácticas. Gene Sharp, tácticas de no violencia, y la obra se titula 197 tácticas no violentas. Yo no lo he leído, pero seguro que lo voy a leer. Está en mi lista. Nos dicen que durante la crisis secesionista en Cataluña, pues resulta que comprobaron que había utilizado el 63% de estas tácticas no violentas de Gene Sharp. El libro es interesante, está lleno de nombres, lleno de datos, y yo pues recomiendo fervientemente su lectura. Nos habla sobre lo que es el Institute for Statecraft, según parece un servicio secreto de información a gran escala en Europa. Nos habla también de lo que es la Fundación Open Society, entidades como por ejemplo Integrity Initiative Political Capital, la cual según parece es una ONG basada en Hungría y que está especializada en la modificación de comportamientos y control mental. Bueno, y según el libro, ¿cuál es el objetivo principal de George Soros y todo su conglomerado de organizaciones, inversiones que tiene muchísimas organizaciones, y según parece pues tiene una red de personas en todos los ámbitos? ¿Cuál es el objetivo final, el objetivo en el que están trabajando? Y lo podemos ver también a día de hoy cuando vemos las noticias que nos llegan sobre la guerra en Ucrania, después de que hemos pasado todo esto del coronavirus y ahora nos viene la guerra de Ucrania. ¿Y cuál es el objetivo final, el objetivo primordial? Pues textualmente tengo que leerlo. Desestabilizar el continente europeo. Esto es lo que quieren, debilitar Europa. No quieren una Europa unida, una Europa fuerte, con una moneda fuerte, el euro, una Europa fuerte, una Europa unida. Están haciendo todas estas estrategias con el objetivo de
desestabilizar Europa y desfragmentarla, de tal manera que Europa pues sea pues un conglomerado de regiones, no una Europa fuerte, una Europa unida, sino una Europa pues desfragmentada, ¿no? Para ello pues es necesario, como dice aquí en el libro, romper soberanías estatales. Y dentro de este plan para desfragmentar Europa, España pues tiene una importancia muy grande. España pues es muy importante porque desfragmentando España se fragmenta Europa. España, por su situación geoestratégica, pues se convierte en un objetivo clave. Y bueno, pues hay mucha gente que dice, bueno, pues que esto es la guerra, es una guerra, sí, pero es una guerra de desinformación. Es una guerra mediática, fundamentalmente, económica y mediática. Y sobre todo muy ligada a la desinformación. Luego también puede haber estrategias políticas, en último caso el recurso a las armas, pero el recurso a las armas quizá pues sería lo último, porque como ya os digo, esta gente utilizan otro tipo de estrategias, utilizan estrategias no violentas que son mucho más eficaces, mucho más eficaces. Estrategias no violentas, utilizando la desinformación, utilizando la modificación de comportamientos. Y tienen un papel clave en todo esto los medios de comunicación. Entonces también nos habla el libro sobre la figura de Vladimir Putin. Directamente dice que han querido volcar toda la responsabilidad desestabilizadora del proceso secesionista de Cataluña en la figura de Putin. Vamos, simplemente pues como un chivo expiatorio al cual pues le han puesto como el auténtico instigador de todo esto. Y también habla el libro sobre lo que es la interpretación conspiranoica, que por cierto dicen abunda mucho en las redes, mucha información sobre una supuesta conspiración. El libro dice, quede claro, ante todo, que el análisis de inteligencia de fuentes abiertas, es decir, este libro está basado en un análisis de fuentes abiertas de inteligencia, queda fuera de todo tipo de interpretación conspiranoica. No estamos hablando de una conspiración a escala global, sino que más bien pues son intereses político-financieros, digamos, sobre todo financieros. El libro aborda con todo detalle todo el método y toda la investigación. Es un libro apasionante. Habla también de Pedro Sánchez. George Soros, en sus reuniones secretas con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por ejemplo, para ilustrar el potencial que tiene en interferencia en asuntos internos de los países con el fin de desestabilizarnos, pues se habla de lo que fue la operación Moncloa. Y para lograr esto, pues una de las mayores armas que utilizan es la desinformación. Los medios de comunicación se convierten así en un arma, no en una cosa para informar, para tener al ciudadano informado, sino en un arma, es una guerra mediática, una guerra de desinformación, como así también he visto en internet una ponencia del coronel Pedro Baños,
quien también ha escrito varios libros muy interesantes todos ellos. Él fue también uno de los principales damnificados en la Operación Moncloa y nos hablaba precisamente sobre esto, sobre la desinformación, en la Comisión de Desinformación del Congreso de los Diputados. Pues leyendo textualmente del libro, os digo cuáles son algunas de las herramientas que se suelen usar como método para desinformar. Pues tenemos noticias prefabricadas o fake news, distribuidas por múltiples canales, incluidos los mass media. Quiere decir que no solamente las fake news corresponden a medios de comunicación independientes que se inventan las noticias, mientras que los medios de comunicación masiva son dignos de toda credibilidad. Esto no es así. Hay fake news dentro de los medios de comunicación masivos, de hecho, en los más importantes. Ciberespacio, redes sociales, clonación de webs, sitios pseudoinformativos o contrainformativos y periodismo ciudadano. Eso también. También a través de discursos tóxicos distribuidos por distintos canales de comunicación. ¿A quién no le ha llegado por WhatsApp algún discurso de estos? Suelen estar hechos con esa intención. ¿Y cómo podemos saber si un discurso es tóxico? Pues porque cuando terminas de escucharlo, pues te genera un malestar, un desasosiego, y bueno, pues es parte de esta estrategia de desinformación, de desestabilización, generación de un clima de descontento. Y bueno, pues si tú después de escucharlo pues te quedas bien, esto es, muchos tienen aspecto de denuncia. Entonces yo recomiendo en estos tiempos que todo el mundo está retuiteándolo todo y te llegan muchas veces mensajes que dicen, bueno, y ¿de parte de quién me viene este mensaje? Si no conozco a esta persona. Pues yo recomiendo pues que sepáis quién es, y que si no lo sabéis, pues que tengáis un cierto, en fin, de no creéroslo. Es un consejo que esto es de sentido común. Y esto también es aplicable a la calle. O sea, simplemente puedes hablar muchas veces con personas que no conoces y dices, bueno, esta persona no la conozco. Entonces, pues, fuentes conocidas y que vosotras sepáis quiénes son y de qué van, ¿no? Y cuáles son sus ideas. Se utiliza también para la desinformación la propaganda habitual, con modificación de actitudes públicas y mensajes subliminales. Los usos habituales de la propaganda, ¿no? Como reparto de folletos, todas estas cosas. Se habla también de organizaciones no gubernamentales y think tanks, asociaciones cívicas, políticas o de otra índole, asambleas vecinales. Bueno, eso sí que es tremendo, que va aquí a la asamblea vecinal, aquí los vecinos, ¿no? Y aquí también, pero bueno, esta persona está, bueno, haciéndome propaganda. Se utiliza para ello también propaganda, libros, material educativo, publicidad, seminarios, cursos o ponencia de cualquier materia de interés estratégico, reportajes, películas, series
cortometrajes, exposiciones culturales o eventos artísticos, agrupaciones políticas prefabricadas y luego pues hasta el uso del mobiliario urbano. Esto lo he visto yo mucho, yo estoy mucho por la calle muchas veces y me doy mucha cuenta de la utilización del mobiliario urbano. La verdad, y la publicidad a través de, que nos tienen realmente comida a la moral, comida al cerebro. Y de esta manera, pues crear revoluciones, revueltas y revoluciones muy coloristas, llenas de color. Se asocian con colores y con flores. En Cataluña, por ejemplo, el color elegido fue el amarillo. Podemos ver ahora también cómo se nos han llenado ciertos sitios con el color de la bandera de Ucrania. Y es un color así muy vivo, muy... Esto es algo que han aprendido también muy de China, de los chinos, el uso de los colores, del aspecto psicológico de los colores. Cómo te hacen sentir, lo tienen muy bien estudiado. Bueno, ¿y cómo es esto de utilizar la información como arma? Uno de los capítulos más interesantes del libro. Bueno, los objetivos de la desinformación suelen ser múltiples, ¿no? Pero en general siempre suele ser pues para desestabilizar, dañar la reputación, influir, sobre todo pues en cuanto a esto que se suele llamar la opinión pública, manipular la opinión pública, ¿no? Hay una cita de Fraguas de Pablo, María, 1985, dice: a través de mensajes tratarán de provocar en el receptor cambios de opinión, de actitud o de actuación favorables al objetivo táctico o estratégico propio. De tal manera que yo te como el coco de tal manera que te genero que cambias de opinión, de actitud, incluso de actuación. O sea, incluso te muevo a actuar en favor de mis propios objetivos. La veracidad del mensaje será sustituida por su credibilidad subjetiva. La persuasión será en todo momento la preocupación principal del emisor, conforme al adagio de convencer es vencer. Esto es lo que decía Unamuno en la película de Amenábar. Decía: venceréis pero no convenceréis, porque para convencer primero hay que persuadir. Esto decía, tenéis que persuadir, vais a vencer, decía, pero no me convencéis. Para convencerte hay que persuadir. Vosotros venís aquí por la fuerza de las armas, aquí a lo burro, a lo bruto, aquí con fusil. No me convencéis. Vais a vencer, pero no me convencéis. Porque para convencer hay que persuadir. Bueno, pues esta gente sí ya se lo han aplicado bastante bien. Están mirando a ver cómo te pueden convencer, cómo te pueden persuadir para que incluso tú mismo, en tu actuar, actúes en favor de sus intereses estratégicos. La verdad es que es fascinante. Este capítulo clave lo voy a leer también un poco textualmente, otro fragmento. Dice: la amenaza propagandística persiste por la falta de interés en legislar al respecto, siendo la información el instrumento más adecuado para generar opinión pública. Y más adelante
sigue diciendo, si bien hasta ahora la desinformación era un mecanismo recurrente para determinados mandatarios y un medio para luchar contra estados no afines en momentos de guerra, la práctica se ha extendido a cualquiera que ostenta un mínimo poder, ya sean tiburones, lobbies, organizaciones terroristas, grupos de presión o un hacker buscando su minuto de gloria. Tradicionalmente se ha considerado que quien tenía la información tenía el poder, pero en realidad el poder lo ostenta quien controla la circulación de la comunicación. La lucha, por tanto, siempre girará en torno a la comunicación. Es una guerra mediática. Es una guerra mediática. Es la guerra de la comunicación, la guerra mediática. Ahora con lo del coronavirus, pues hemos asistido a un triste capítulo que ha sido devastador, utilizando la desinformación. 2 años después, pues ahora parece que cambian de tercio y vamos ahora con la guerra de Ucrania. Simplemente permítanme enumerarles tal y como vienen aquí en el libro los tipos de actuación a través de las evidencias, los 6 tipos de actuación a través de los que George Soros desarrolla su estrategia. El primero sería la utilización directa de think tanks y ONGs que ya sea bajo su control o bajo su financiación, pues con ese fin pues contribuye a su objetivo, ¿no? En este caso estábamos hablando del proceso independentista y del intento de rebelión en Cataluña, pero podemos hablar también pues de otras. En segundo lugar, tendríamos financiación directa a think tanks y ONGs nacionales e internacionales que juegan el papel de avatares de Soros y su entramado para el desarrollo de actuaciones que han contribuido de manera directa a fomentar el proceso independentista. Estamos hablando, tal como habla este libro, de Cataluña. Pero una de las cosas que hacen mucho es denigrar la imagen de España y al propio Estado español y a sus sistemas político y judicial. En tercer lugar, inversión o participación en el capital de empresas o grupos empresariales que han jugado un papel clave. Y esto incluye pues, la participación en importantes grupos mediáticos. Cuarto lugar, contribuir a movilizar y activar la financiación del proceso independentista por parte de gobiernos e instituciones afines y compañeros de camino de Soros y su entramado en otras actuaciones similares y revoluciones de color. El libro tiene un capítulo entero donde nos habla de lo que son las revoluciones de color. Quinto lugar, influenciar o presionar a instituciones tales como ayuntamientos para que financien importantes think tanks y que contribuyan de manera indirecta al proceso. Y en sexto lugar, tenemos la activación de aliados financieros, especialmente grupos bancarios internacionales favorables al atlantismo, con el fin de generar opinión a favor del proceso. Esto incluye, asimismo, el apoyo y financiación por parte de estos grupos a importantes asociaciones de medios y periodismo, incluido de investigación,
así como a determinados movimientos antisistema y partidos afines a estos. Me reservo hablar sobre el capítulo donde se habla sobre la trama rusa. Prefiero incentivarles a que sean ustedes mismos los que lean el libro. Yo, a fin de cuentas, no soy ningún experto en geopolítica, simplemente soy un artista y un gran lector. Y lo que quiero, pues, que ustedes lean el libro. Se van a enterar de todo y, bueno, algunos conceptos quizás, si no están ustedes muy familiarizados o no les gusta mucho, puede que no las entiendan, pero luego pueden seguir investigando. Pone al descubierto el modelo de George Soros, cuyo objetivo pues es retroalimentar su propio poder a través de sus organizaciones y una serie de aliados que tiene. Y se basa sobre todo en el concepto de sociedad abierta. Este concepto, es del filósofo Henry Bergson y por supuesto de Karl Popper. Yo no lo había oído en mi vida estos nombres, la verdad. Pero les animo a que se lean el libro. Es muy interesante, muy esclarecedor. Y también han salido luego otros libros sobre este hombre. Uno de ellos se titula No solo es Soros. Este no lo he leído, pero este nos habla también de otros líderes globalistas, como pues Bill Gates. También hay otro libro que se titula La red secreta de Soros, donde da nombres de personas, altos cargos que están implicados, según el autor del libro. Yo no lo he leído tampoco. Sí he escuchado, en cambio, y he visto muchos de los vídeos. También os recomiendo los vídeos del periodista Jaime Villamor Cantera. Es, yo creo, de los primeros que yo he oído hablar sobre George Soros cuando empecé a investigar por internet a ver de este tema, ¿no? Y habla bastante y ha descubierto bastantes cosas. El periodista Jaime Villamor, y además habla estupendamente. Bueno, pues muchísimas gracias y espero haberos abierto un poco el apetito para que os informéis, para que no os conforméis con lo que así a simple vista os digan los medios, sino que busquéis, indaguéis y penséis.